Dios les bendiga, amados hermanos. Cómo me alegro de poder comunicarnos una vez más con ustedes a través de este medio. Dios les bendiga, Dios nos siga fortaleciendo, Dios nos siga sosteniendo en su mano poderosa como solo Él lo sabe hacer. Queremos decirles que muchas gracias por sus reportes, por sus saludos, pues eso nos hace entender que sí está llegando estas transmisiones, sí está llegando a sus hogares, que Dios los siga bendiciendo, amados hermanos, amigos y todos o los oyentes a donde esta transmisión pueda llegar. Nuestras oraciones por ustedes, amados hermanos y amigos, para que todos en esta época difícil, en este tiempo duro, podamos nosotros estar unidos en Jesucristo, en espíritu, a través de nuestras oraciones. Son tiempos tan especiales que estamos viviendo, porque no sabemos cómo poder decirle, pero son tiempos peligrosos más que nunca. Las Sagradas Escrituras nos lo había anunciado, la profecía, la palabra de Dios, que es palabra profética, palabra que nadie la puede quitar. Los cielos y la tierra pasará, dice el Señor, mas su palabra no pasará. Las Sagradas Escrituras ha sido perseguida en todas las edades, en todos los tiempos, pero Dios, nuestro Padre, se ha encargado de preservar las Sagradas Escrituras. Si esta palabra no fuera de Dios, no fuera de nuestro Padre Celestial, ya hace ratos que se hubiera extinguido, que no estuviera ya en nuestras manos. Pero gracias sean dadas a Dios que las Sagradas Escrituras ha prevalecido encima de persecución, por encima de todo asunto negativo. La palabra de Dios ha persistido. De verdad, es palabra viva, palabra real, palabra eficaz que nos sustenta. Queremos decirles entonces, amados hermanos y amigos, alimentémonos de la palabra, porque ella nos guía y como ella misma dice, en ella tenemos la vida eterna. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy duros, tiempos en que los temores, el terror y la muerte está alrededor del mundo. Y definitivamente el temor reina y la muerte está reinando en todos los confines de la tierra. Pero más hay una gran esperanza, hay una luz, no estamos perdidos del todo. La palabra del Señor dice que los que miraron a Él fueron alumbrados, los que miraron a Él no fueron confundidos. Nosotros no podemos mirar en esta hora a todos lados, porque todas las autoridades del mundo se esfuerzan, luchan, hacen todo lo posible, se esmeran, tienen buenos planes, tienen buenos pensamientos, buenas intenciones para ayudar a la humanidad. Los médicos, las enfermeras, los bomberos, los policías, los del ejército, los que trabajan en examinar estos microbios, ¿verdad? Todo personal de salud, Dios los bendiga a todos. Pero todo este esfuerzo, con muy buena intención, con muy buen deseo, son esfuerzos humanos. Son esfuerzos que realmente, por ser humanos, no se comparan al gran poder de Dios. Dios bendiga a todas estas personas, todo este personal de salud y autoridades y gobernantes que con todo su corazón están trabajando duro. Pero el mayor poder es de Dios. Aún así, a pesar de todo lo que vemos, que hay mucho esfuerzo humano para evitar esta contaminación del virus, aún así el temor, las dudas, aún así la muerte, es como que no se pudiera vencer la muerte. Es como que si no se pudiera vencer.
pero las Sagradas Escrituras dice que Jesucristo venció la muerte. La palabra del Señor dice que Jesucristo es la muerte de la muerte. Entonces, no se puede vencer al Señor. Y por eso tenemos que correr y refugiarnos en su regazo, confiar en su palabra, porque en Él está la fortaleza y la fuerza de los siglos. Que el Señor nos siga fortaleciendo, nos siga llenando de su presencia. ¿Cómo podríamos hacer entonces en este momento, en este ambiente en que estamos viviendo, el mundo entero? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos habla que nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos salvó. Más que vencedores de las preocupaciones y las aflicciones que causa esta situación. Temor de toda clase, temor de ser despedidos del trabajo, temor de enfermarse, temor de que no se sabe cuánto tiempo va a durar esta situación, esta pandemia. Temor y temor. Pero la palabra del Señor dice que en Jesucristo somos más que vencedores. En el libro de Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, el versículo 37 dice de la siguiente manera: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quizás nosotros podíamos decir, pastora, qué fácil se oye, que nosotros somos más que vencedores y que vamos a vencer. Son como palabras de ánimo y de aliento, pero que a veces no sucede, que a veces el temor continúa, la preocupación, la aflicción continúa y es real. Es completamente real, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero Dios, que es todopoderoso y que su idioma a nosotros nos cuesta entender, la pedagogía de Dios como que es un tanto rara y extraña para nosotros los humanos, pero vale la pena que nosotros nos adentremos a su palabra. Vale la pena que optemos entrar en el reino de Dios y su justicia. Porque el reino de Dios, el gobierno de Dios, nos da sabiduría y nos da entendimiento, nos da la fortaleza para vencer, para que este pasaje suceda, que somos más que vencedores de toda esta situación. ¿Cómo podemos ser vencedores si estamos relajados, si no tenemos ninguna batalla, si no tenemos ninguna tribulación? Pues no se sabe si somos vencedores. Pero la palabra del Señor nos habla en Romanos capítulo 8, en el versículo 35, nos habla de la siguiente manera acerca de las tribulaciones. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Entonces somos más que vencedores, pero en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades como ahora estamos pasando y otras, porque esto es principio de dolores, como dicen las Sagradas Escrituras, acerca de los tiempos que estamos viviendo. Y a veces las tribulaciones no son solamente lo que estamos viviendo, no solo la pandemia, sino que las tribulaciones en la familia, tribulaciones en el hogar, situaciones adversas y difíciles.
Pero la palabra del Señor sigue diciendo, somos más que vencedores por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Cuando nos dice acá que que nada nos puede separar del amor de Dios, ninguna tribulación, ninguna dificultad, ni hambre, ni desnudez, ninguna cosa nos pueda separar de Cristo, ninguna tribulación. Entonces podemos entender de que nosotros, para que seamos vencedores, primeramente nosotros tenemos que ser vencidos. Pero pastora, ¿cómo va a ser esto que yo voy a ser vencido? Tenemos que hablar de vencer. Claro, para ser vencedores, nosotros tenemos que ser vencidos. Como Saulo. Las Sagradas Escrituras nos habla acerca de Saulo, el que ahora le conocemos como el apóstol Pablo, predicador de los gentiles que Dios levantó en los tiempos de la iglesia del libro de los Hechos. Saulo tenía sus creencias, tenía su filosofía. Saulo era muy fiel a la ley, era judaizante, él era fiel a su creencia y era incrédulo a Jesucristo. Él pensaba que estaba haciendo el bien. Él pensaba que perseguir a los discípulos, a los cristianos, era servir a Dios. Él pensaba que encarcelar a los cristianos y prohibirles que mencionen el nombre de Jesús, él pensaba que estaba haciendo bien. Y nadie le podía vencer a él en su creencia. Nadie le podía vencer en su formación que tuvo desde que era joven. Pero solamente Jesucristo lo pudo vencer. Cuando él pidió permiso a los gobernantes e iba montado a caballo juntamente con sus ayudantes, Jesús se le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él entonces dijo: Señor, ¿quién eres tú? Porque Saulo no conocía a Jesús, había escuchado todo del Señor, había escuchado su crucifixión y todo, pero no creía. El Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo entonces fue vencido. Y desde ahí entonces nos dice la palabra del Señor que se levantó porque fue derribado al suelo, y cuando se levantó ciego y se lo llevaron de la mano y estuvo en una casa orando a Dios por 3 días, sin comer, sin beber, dice la Escritura. Entonces podemos pensar que él estaba en oración y ayuno, clamando a Dios. Y entonces podemos ver que para ser vencedores, primero tenemos que ser vencidos nosotros de nuestros problemas de pecado, problemas que no hemos podido dejar. Si nosotros no somos vencidos primeramente de todas esas situaciones que nosotros no hemos podido dejar, entonces esta palabra que somos más que vencedores, de verdad, que pasa a ser solamente un dicho, pasa a ser solamente como una palabra de consolación, pasa a ser solamente como un amuleto, porque la palabra de Dios muchos lo usan como un amuleto, no más que por pronunciarla piensan que le va a funcionar. Y la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, dice la palabra. Y esta palabra tiene poder cuando la pronunciamos y la creemos en fe. Tiene poder. Vemos entonces la necesidad de que seamos vencidos. Que seamos vencidos de nuestra vieja manera de pensar y de nuestra vieja manera de vivir, como dice la Escritura. Y entonces la palabra del Señor nos sigue hablando realmente cómo nosotros debemos de vencer. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Saulo tuvo que renunciar a su formación desde su juventud,
a su buena preparación como judío, estaba tan orgulloso, y es admirable el gran Saulo en todo lo que se preparó, pero Dios tiene una manera diferente de enseñarnos las cosas. Por algo a nosotros los seres humanos nos cuesta, y nos cuesta porque nosotros somos del polvo de la tierra, tenemos una mala herencia pecaminosa. Nuestros padres terrenales, Adán y Eva, pecaron contra Dios, y entonces cada uno se apartó por su camino. Cada uno buscó a Dios a su modo, a su manera, y todos fueron esparcidos, dice la palabra del Señor. Pero Dios, por medio de Jesucristo, cargó sobre sus hombros el pecado del mundo entero. He ahí entonces que esa vieja manera de vivir y de pensar, Dios quiere que nosotros seamos vencidos de eso, y nosotros no podemos. Definitivamente no podemos, nadie es campeón, nadie puede. Pero hay una cosa tan gloriosa que nos sigue diciendo la palabra, que con Cristo, juntamente con Él, somos más. Escuche bien la palabra. No solamente es vencedor, sino más que vencedor de todas las adversidades, de todas las situaciones que nosotros no podemos vencer. Por muy buenas ideas que tengamos, buenos pensamientos, buenas intenciones, buenos deseos, muy buenos planes que hacemos hoy, mañana cambiamos de parecer, y lo malo que no queremos hacer, eso hacemos. Entonces nos sigue hablando la palabra del Señor en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Nos sigue hablando la palabra del Señor. Algunas de las cosas que nosotros tenemos que vencer. Dice así la palabra del Señor en el libro de Gálatas. Veamos. Capítulo 5 y versículo 16. Dice de la siguiente manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Continúa la palabra. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que tiene que ser vencido en todos nosotros. Las obras de la carne. Continúa la palabra del Señor, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. De estas cosas, todos nosotros los seres humanos tenemos que ser vencidos para que seamos más que vencedores por medio de Jesucristo de todas las circunstancias que nos están rodeando. Dice la palabra del Señor en el versículo 16 y 17, que las obras de la carne son manifiestas y son todas estas cosas contrarias a Dios, contrarias a nosotros mismos. Esos son frutos del pecado. Cuando habla de la carne, está hablando del alma, está hablando de la vieja naturaleza pecaminosa, está hablando de la inclinación de nuestra carne. Y eso, tenemos que ser vencidos de estos frutos.
y ninguno lo puede hacer. Nosotros no podemos. No hay ni uno que pueda. Pero sí hay alguien que se llama Jesucristo, que por su obra redentora realizada en la cruz del Calvario, nos dice ahí la palabra, que Él derribó a nuestro enemigo de Dios, y lo destruyó en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros nos hacemos del lado del vencedor Jesucristo, solamente con Él podemos nosotros vencer. Cada día, todos nosotros, solo a los pies de Jesucristo, podemos vencer nuestra carne, nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja naturaleza. Solo estando a sus pies, en comunión con Él todos los días, trabajando todas estas áreas, pidiéndole a Dios que nos cambie, que nos transforme, que nos liberte de todas estas cosas que no nos permiten vencer todas las situaciones adversas. El Señor lo va a hacer. A través de su Santo Espíritu, Él nos va a ir quitando poco a poco, a medida que nosotros ventilemos todas estas cosas en su presencia. A esa medida, el Señor nos va a cambiar, nos va a transformar. He ahí entonces la palabra del Señor, una vez en Romanos, volvemos a Romanos 8, donde nos habla acerca, veamos en el versículo 36, Romanos 8, 36, nos dice de la siguiente manera: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Vean, ¿quién quiere decir en esta hora yo quiero morir? Yo quiero ser contado como oveja de matadero, ¿o qué? No, nuestra carne quiere estar re bien, pero Cristo sí fue llevado como oveja al matadero. Él entregó su vida. El diablo pensó que había vencido a Jesucristo. El maligno pensó, que clavar a Cristo en la cruz, ponerle la corona de espinos en su cabeza, ponerle una lanza en su costado donde le brotó sangre y agua. El diablo pensó que lo había vencido y que lo había destruido, porque no quería el enemigo que hablaran más en el nombre de Jesús. Estaba furioso el mal. Pensó que lo había vencido, pero Cristo con su muerte le aplastó en la cruz del Calvario. Cristo con su muerte le destruyó para siempre. Y en el libro de Hebreos capítulo 2 y versículo 14 dice: Jesucristo se hizo carne y se hizo sangre para anular al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. Venció su imperio de muerte. La llave le fue quitada al maligno. Por eso es que la pedagogía de Dios es muy rara para nosotros los humanos, para nuestra naturaleza humana. Pero la palabra del Señor nos enseña que solo en el Espíritu podemos vencer, podemos ser más que vencedores. Entonces, la muerte fue vencida. El Hades fue vencido por medio de la muerte de Cristo. Cuando nosotros entonces entregamos nuestra vida a Jesucristo y también somos vencidos de nuestra vieja manera de pecar, imagínense, por eso dice: juntamente con Él somos vencidos, perdón, somos más que vencedores. Por eso nos dice la palabra que nosotros, por causa de ti, o sea, por causa de Cristo, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero, porque en la muerte al mal, ahí está la gran victoria, ahí somos más que vencedores. Qué glorioso es. Cada día tenemos que morir. ¿Qué es morir? Es no hacer las cosas que nos encanta. Es no hacer las cosas que nos gusta.
muero al deseo. Por ejemplo, algún vicio, alguna adicción, no más. Pero es que no se puede, es imposible, dicen unos, es difícil, yo quiero, pero no puedo. He ahí el trabajo de que con Cristo Jesús somos vencedores. A través de la comunión con Él y a través de ventilar delante de Él esta situación, Él nos hace más que vencedores, juntamente con Él. Qué maravilloso entonces, amados hermanos, amigos y todos cuantos me escuchan a través de este medio, ser vencedores. Por algo la palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No es ninguna violencia física, no es ningún forcejeo con el prójimo, con la familia, con el ser humano, no, forcejeo con nuestra carne, con nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el forcejeo, que nosotros nos plantamos en oración y le clamamos a Dios que nos ayude a que sea vencido dentro de nosotros aquellas cosas que están vivas y que no quieren morir. A esto se refiere la palabra del Señor en Romanos 8:36. A esto se refiere. Amados hermanos y amigos, el tiempo que estamos viviendo es desafiante, es confrontativo. Para todo creyente, en este tiempo, busquemos al Señor de corazón, porque con Él somos más que vencedores. Entonces la palabra del Señor nos sigue diciendo de que nosotros somos más que vencedores por medio, como dijimos, de Cristo Jesús, por medio de Él. ¿Pero cómo? Por medio de su sangre. Veamos lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11. Veamos cómo es que con Él somos más que vencedores. La palabra del Señor entonces nos da toda la dirección. No tenemos para dónde perdernos. Apocalipsis 12:11 dice de la siguiente manera: y ellos, se refiere a todos los cristianos, a los nacidos de nuevo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros somos vencedores por medio de la sangre del Cordero. Somos vencedores por medio de la espada. La espada es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos una espada. Esta espada, las Sagradas Escrituras, tiene poder, no el material en sí, sino el contenido de la palabra, tiene gran poder. Entonces nos dice, ellos le vencieron. ¿Vencieron a qué? Vencieron al enemigo. El primer enemigo nuestro es nuestra propia carne, que se opone a humillarse delante de Dios, se opone. El siguiente enemigo, el maligno, que insta al ser humano a que no busque al Señor, a que no se entregue a Él. Y le pone un corazón tan duro que no le importa ser derrotado y vencido. Ya no le preocupa. Pero por medio de Jesucristo, por medio de la sangre del Cordero que fue derramado en la cruz del Calvario, la sangre de Jesús es un arma poderosísima. Por medio de su sangre, por medio de la palabra, entonces somos más que vencedores. Veamos, amados hermanos y amigos, nosotros somos muy amados por Dios. Dios ama al mundo entero. Dios ama a todos los pecadores, con la diferencia que no ama su pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Entonces,
Lo que pide Dios de nosotros es que seamos pecadores arrepentidos de nuestros pecados. Él nos ama. Amados hermanos, Cristo entregó su vida en la cruz por nosotros. Derramó su sangre. Nos compró en la cruz del Calvario. Y si Él nos compró, no nos va a dejar fácilmente. No nos va a abandonar fácilmente. Nosotros que somos humanos, cuando compramos algo y ese algo nos costó un dinero muy alto, lo estimamos, lo cuidamos porque decimos, esto me costó muy caro, un precio elevado, yo tengo que cuidar esto, lo tengo que estimar para el uso que lo compré, pero lo tengo que estimarlo. Somos nosotros comparados con Dios, somos malos. Ahora Dios nuestro Padre, que a través de Jesús su Hijo nos compró, nos adquirió por un precio muy alto, amados hermanos. Entonces, ¿cómo cree usted que nos va a abandonar ahora? No lo va a hacer. Él no lo va a hacer porque somos de su propiedad, porque nos hemos entregado a Él. Él no nos va a abandonar. Por más que nos sintamos en el aire, por más que nos sintamos como sin esperanza, por más que decimos, pero no sabemos qué va a pasar. Todos no sabemos qué va a pasar. El que tiene la última palabra es Dios. Él sabe lo que está haciendo. Dios no es malo. La palabra del Señor dice que Dios es muy bueno y tiene planes de bien y planes de paz para toda la humanidad. Esos son sus planes. Pero como humanos nos cuesta comprender el idioma de Dios y por lo mismo Dios tiene que tratar con la humanidad. En esta época que estamos viviendo, Dios está tratando con los cristianos, con los creyentes. Porque hay demasiado creyente que dejó los caminos de Dios, se apartó de Dios. Algo le pasó, que se enfrió, que se cayó, que algo le pasó y abandonó los caminos de Dios. Hermanos y hermanos, levántese en el nombre de Jesús. Dios no lo va a abandonar. Dios va a trabajar con usted. Lo que está pasando alrededor del mundo, aunque nosotros no lo creamos, es amor de Dios. Pastora, te va a decir alguno, pero ¿cómo puede ser amor de Dios? Tanto dolor, tanta tristeza, tanto muerto, tanto fallecido, lugares donde escuchamos en las noticias espeluznantes, dolorosas, que nos hacen llorar. ¿Cómo puede ser amor de Dios eso? Quizás alguno pueda decir, y usted tiene razón en pensar así, pero en un idioma natural, en un idioma normal y físico, así es como nos lleva a pensar. Pero en el idioma de Dios es amor. Es como nosotros los padres no queremos lo malo para nuestros hijos. Y aunque el niño no comprende y no entiende, y se expone al peligro, y se expone al peligro, y nosotros le hablamos. Si el niño no obedece y se sigue exponiendo a un peligro por su bien, lo corregimos. Entonces Dios es Padre y por amor está corrigiendo hoy al mundo entero de tanta maldad, de tantas atrocidades que el ser humano es capaz de hacer. Entonces Dios está corrigiendo a los cristianos que se apartaron de sus caminos y está atrayendo a los que nunca se han entregado a Él. Pero el maligno también está haciendo lo suyo. El maligno también está tocando las vidas que en vez de arrepentirse y buscar a Dios, se pone más rebelde e incluso hasta habla palabras irónicas contra Dios y cosas por el estilo. Entonces el reino de Dios, que es un idioma que nos cuesta comprender, nos está preparando para la vida eterna, para que la eternidad la pasemos con Él. Porque esta vida de este mundo es temporal. Esto de suyo es pasajero. Pero la vida eterna es eterna. Y sin el conocimiento de Dios, nosotros no le damos crédito a la vida eterna. Dios nos ama. Amado hermano y hermana,
Cristo le ama y con Cristo usted es más que vencedor. Cristo le ama. Cristo no le va a dejar nunca. Él jamás va a abandonar lo que compró en la cruz, lo que le costó su vida, lo que le costó su sangre. Él no lo va a abandonar fácilmente. El Señor está a su lado. Créale a Él, porque Él le ama. Entregó su vida por usted, por mí y por el mundo entero. La palabra del Señor nos dice, una vez más vamos al libro de Apocalipsis, ya para terminar esta enseñanza. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera acerca de un Dios bueno, de un Dios todopoderoso que nos ama tanto, a tal grado que entregó su vida por nosotros. Vamos a buscar aquí la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7. Dice de la siguiente manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el galardón, el premio para el que venza. Recuerde que nosotros somos más que vencedores con Jesús. Entonces el que venza, entonces hay un forcejeo, hay una batalla, pero tenemos el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Hacedor de milagros y maravillas es Dios, nuestro Padre. Él dice, le va a dar de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Qué glorioso, qué maravilloso, amados hermanos y amigos, que Dios es un buen Padre, quiere ser Padre de todos aquellos que vengan a Él y que quieran tomarlo como el dueño de su vida, amo y Señor de cada uno. Dejamos con usted la palabra del Señor. El Señor tiene para nosotros entonces cosas grandes, cosas maravillosas que ojo no vio, ni ha subido a corazón de hombres. Es lo que Dios tiene preparado para nosotros. En esta vida temporal, si somos de Dios, nunca nos va a dejar. Confiemos en Él. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. Su palabra dice, Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro refugio en las tribulaciones. Su palabra dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado y puesto en la torre de Dios. Que nuestra alma repose en Señor, que nuestra alma glorifique y alabe al Señor aún en medio de esta tribulación, de esta leve y principio de tribulación. Todos que estamos en casa, las familias, mire, los padres, los hijos que no tenían tiempo para reunirse, no había tiempo para estar en casa. Ahora Dios está dando una gran oportunidad a las familias. La invitación es que adoremos a Dios, busquemos su presencia, reunámonos como familia todos los días a una reunión de adoración a Dios, a una reunión de observar su palabra, extraer las promesas de Dios que están acá y creerlas. Si en la familia habían problemas, que se arreglen. En las familias no se llevaban bien, los hijos contra los padres o padres contra hijos. El Señor está dando esta oportunidad para que vivamos con la presencia de Dios en casa. Que la presencia de Dios sea nuestro guía y que podamos amarnos unos a los otros y podamos perdonarnos los unos a los otros. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Todos nosotros, padres,
hijos, familia, todos somos imperfectos, pero esforcémonos con el poder de Dios para amarnos y llevarnos bien, porque en eso radica la presencia de Dios. Porque a Dios no le agrada todos los frutos de la carne que leímos en Gálatas, en el capítulo 5, y el versículo 16 y 17 y en adelante, que todos esos frutos hacen división, todos esos frutos prácticamente distorsionan la comunión, todos esos frutos de la carne apartan la presencia de Dios. Y qué amarguras hay cuando Dios no está. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos. Adelante con Cristo Jesús, estimados amigos, todos los que escuchan esta transmisión, que Dios los bendiga. Nuestras oraciones por ustedes, aunque no los conozcamos, pero oramos por todos quienes escuchen esta transmisión, oramos por el mundo entero para que Dios los bendiga y les dé la luz, esa gran antorcha de luz del Cristo vivo y verdadero, penetre en sus corazones y sus pensamientos para que nos dé dirección y andemos bajo esa sombra del Omnipotente. Vamos a orar un momento, donde quiera que esté usted, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús para agradecer tu gran amor, tu gran misericordia y tu compasión para con el mundo entero. Eres un Padre muy bueno y a través de tu palabra llamas a la reflexión, llamas a la obediencia y llamas para que nosotros entremos a la puerta de la salvación, a la puerta que es Cristo Jesús. Porque angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la salvación. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Gracias te damos por orientarnos a través de tu palabra. Toma la vida, Señor, de cada hijo tuyo. Te pedimos que fortalezcas, Padre, las vidas de tus hijos. Porque tú eres vencedor. Nosotros tenemos que ser vencidos de lo malo para poder ser vencedores contigo. Tú moriste en la cruz y obtuviste la gran victoria sobre el enemigo. Nosotros también debemos de morir a nuestra carne que es tan pecaminosa para ser victoriosos contigo. Bendito es tu nombre. Fortalece a cada uno. Nadie puede vencer por su cuenta. Señor, derrama tu presencia, derrama tu poder sobre aquellos que en esta hora dicen, pero es que yo no puedo. El temor, las dudas. En el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted todo lo puede en Jesús. Reciba poder de lo alto. Reciba el poder de Dios. Ahora mismo, Dios le da valor, le da poder para vencer. Gracias, Señor. Oramos por aquellos que se han apartado de tus caminos. Alrededor del mundo hay miles y millones de hijos tuyos que se apartaron de sus caminos. Aquí en nuestro país de Guatemala, igualmente, hay muchos que un día te conocieron, te sirvieron, fueron llenos de tu Santo Espíritu. Quizás fueron siervos en la iglesia, fueron diáconos, fueron servidores, pero algo les pasó, tropezaron, se desanimaron y se quedaron tirados y ya no se quisieron levantar. Te pedimos en esta hora que los levantes. Hermano, usted que se apartó de los caminos de Dios, Dios le ama y Él le está llamando a que regrese a su regazo como el hijo pródigo. El buen padre le está esperando para ponerle vestiduras nuevas, hacer nuevo pacto con usted, ponerle calzado nuevo y un anillo en su dedo. Él está esperando. Vuelva a Él. Todo aquel que se apartó de Dios, vuelva a sus caminos. El Señor le está dando margen de tiempo
Su palabra así lo dice. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual Él será amplio en perdonarle. Cristo le ama. Vuelva a Jesús. Si usted es alguien que nunca ha entregado su vida a Jesús, si todo le ha fallado, pruebe a Cristo, entregue su vida a Él y empiece una comunión con Él a través de la oración y a través de la lectura de su palabra, donde Él le va a guiar. Padre que estás en los cielos, pedimos por aquellos que se apartaron de ti, atráelos en tus caminos. Haga esta oración. Señor Jesucristo, vuelvo a ti porque te necesito. Sin ti no puedo vivir. Sin ti la vida es sin razón, es vacía. Vuelvo a tus brazos, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Te necesito, Señor. Cambia mi vida. Límpiame con tu sangre. Si usted va a aceptar a Jesús, repita esta oración con todo su corazón, si usted así lo quiere. Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón. Te pido que perdones mis pecados. Entra a vivir a mi corazón. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Señor, te necesito más que nunca. Dirige mi vida porque yo no la puedo dirigir. Yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor, que tú resucitaste al tercer día y estás a la diestra del Padre. Dios Padre te levantó de los muertos al tercer día. Gracias, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo vaya a la eternidad iré contigo. Gracias, Señor. Bendito tu nombre, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de esta transmisión. En tus manos dejamos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Sigamos adelante con Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.